a saludar ahora, para conversar con ella, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. ¿Cómo está, señora Jara? Tenga usted muy buenos días. Placer de saludarte, Carlitos, a ti, a Fernando, a todos los seguidores, oyentes en las diferentes plataformas de RPP. Un saludo a todo el Perú. Buenos días. Su impresión respecto a este mensaje del presidente Castillo. Acabamos de conocer la opinión de la titular del Poder Legislativo, pero usted, señora Ana Jara, ha sido presidenta del Consejo de Ministros en su momento. ¿Qué opina respecto a este mensaje? ¿Qué tuvo de positivo y qué le faltó, ¿no?, al mensaje de Pedro Castillo? El mensaje del jefe del Estado a la Nación no ha tenido nada de positivo a mi punto de vista. El presidente Pedro Castillo perdió una oportunidad de oro de darle una satisfacción al país sobre los hechos conocidos el fin de semana en un reportaje en la que se ve ingresar a un domicilio de Breña, en la que acudieron autoridades y empresarios, un tema que colisiona con la gestión de intereses que está prevista en leyes especiales y sancionadas para altas autoridades. Y además, no solamente desperdició una brillante oportunidad para que el tema quedara meridianamente zanjado, sino que no solamente hubo ausencia de autocrítica, se victimizó y no hizo un compromiso, digamos que esto hubiese sido un parteaguas. No, bueno, esto ha sucedido, serán las correcciones, a partir de ahora mi agenda se transparentará como lo señala la normativa vigente y evitaremos incurrir en hechos que puedan dar apariencia de situaciones que puedan lesionar los intereses del Estado. O sea, nada de eso hubo en el discurso de ayer y encima, como es costumbre del jefe del Estado, mezcla las cosas, ¿no? Siempre asusa las contradicciones y se ha colgado de un tema tan sensible como los damnificados y los daños a la infraestructura del terremoto en Amazonas. Pésima su estrategia de comunicación y creo más bien que el presidente de la República está envanecido. Yo creo que el poder político lo ha obnubilado. ¿Eso quiere decir que usted piensa o teme de que el señor Castillo no se da cuenta de la gravedad de la situación política que estamos viviendo y que lo tiene a él como punto neurálgico? No, Fernando, él creo que no ha medido la trascendencia de lo que se ha conocido, ¿no? Que ya me parece, es una opinión, un modus operandi de esta gestión, ¿no? Que haya gente que tiene intereses, negocios, contratos con el Estado, que entra y sale de Palacio de Gobierno como Pedro por su casa, que ahora han encontrado un lugar para querer evadir los controles, que es en esta casa en Breña, para conversar de temas que nosotros los ciudadanos no sabemos. Por supuesto que el presidente de la República tiene todo el derecho y toda autoridad tiene todo el derecho a mantener su vida familiar en reserva, su vida personal, en la medida que ésta no colisione con los intereses del Estado. Pero él no ha medido que el día de ayer, con este fallido mensaje a la Nación, no solamente le ha dado una yema del gusto a los que lo quieren vacar, sino a aquellos que estaban queriendo sostener, aquellos que quieren sostenerlo, porque es además no Pedro Castillo, sino la investidura de la presidencia de la República, respetar su periodo constitucional de 5 años, ahorita están meditando seriamente el mantener ese apoyo que está pegado con babas, discúlpame la expresión, a que él pueda continuar en el cargo, porque han visto que hay una persona que no tiene capacidad de autocrítica y que además cree que puede continuar dinamitando el aparato estatal con las decisiones que diariamente viene tomando, no solamente en temas de nombramientos, sino en saludar, dar las gracias a funcionarios como Bruno Pacheco, que está seriamente cuestionado por haber sido hallado con dinero en su oficina, en el baño, y que además ahora se han encontrado fondos en sus cuentas personales que él tiene, que también dar cuenta a su origen. Habida cuenta que hasta hace poco el único patrimonio que de acuerdo a la prensa se le conoce era solamente un tico. Señora Jara, bueno, hay quienes están de acuerdo, no con la vacancia en sí del presidente de la República, sino con el hecho de que el jefe del Estado vaya al Congreso a rendir cuenta, ¿cierto? O sea, plantean como límite la admisión de la moción de vacancia. Repito, esto ante el hecho de que el presidente no brinda entrevistas, no da declaraciones a los periodistas, salvo una que otra situación, y bueno, las declaraciones son muy cortas, como las de ayer. ¿Usted qué opina sobre esta posibilidad? ¿Comparte la idea de que el presidente acuda al hemiciclo para rendir cuenta? ¿Que al menos se admita la moción de vacancia?
Carlos, Fernando, visto el mensaje a la Nación del día de ayer con cero autocríticas, con cero ofrecimientos de perfeccionar los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas del jefe del Estado, yo no tengo la menor duda que en las próximas horas se van a reunir las firmas para lograr que el presidente de la República rinda cuentas ante la representación nacional de todos estos hechos. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo la percepción, digamos, mi instinto político me lleva a pensar que él no se va a presentar. Yo creo que el jefe del Estado no va a acudir, si acaso fuera convocado por el Congreso de la República a rendir cuentas, no va a acudir a esta. Él va a trincherarse en su posición de víctima, de que él está queriendo ser vacado, que dicho sea de paso tiene razón. Desde el día cero se ha pretendido desconocer los resultados electorales y se ha buscado siempre un pretexto para dinamitar su gobierno, pero él mismo se mete cabe. Pero yo creo que él no va a ir al Congreso. ¿Y qué escenario podría presentarse si es que él no va al Congreso, como usted prevé? Bueno, el derecho de defensa es eso, ¿no? Te asiste, digamos, el derecho constitucional de que tú ejerzas tu defensa, seas escuchado, rebatas los argumentos en tu contra de cualquier tema por lo cual seas cuestionado. Nadie te puede obligar a ejercerla. Pero acá hay separación de poderes y hay un tema de respeto entre las entidades públicas. Si el jefe del Estado no acude al Congreso en su derecho a no ejercer su defensa, lo que va a hacer es exacerbar más los ánimos políticos y lo que puede hacer es acelerar ya su proceso de vacancia. Aquello que simplemente es un tema de rendición de cuentas que él mismo se la ha buscado porque no quiere rendir satisfacciones en declaraciones públicas o en conferencias de prensa públicas en las que, bueno, si quiere no responda a preguntas, pero hable, diga, no solamente mande a los ministros hablarán de sus temas sectoriales, pero acá queremos saber cuál es la visión de país, a dónde nos quiere llevar este gobierno en los próximos 5 años, dónde estamos parados actualmente. Si él no se defiende en el Congreso, como creo que no lo hará, es más, me atrevería a decir que ni siquiera va a mandar un abogado a defenderse al Congreso, yo creo que la vacancia solita se la está acabando él. Es mi percepción de lo que he escuchado anoche en el mensaje a la Nación. Cero autocrítica. Permítanos, por favor, tomar una pausa para reflexionar sobre las previsiones que está haciendo usted, un poco negras, pero no por eso equivocadas. Vamos a oír a los titulares de la media hora y retomamos nuestra entrevista con usted, Ana Jara, recordando que ha sido primera ministra y que fue censurada en un acto que fue el primero de esta naturaleza que se producía en nuestro país desde el año 63. Hubo que esperar 50 años para que una presidenta del Consejo de Ministros fuera censurada. En este caso ya no hablamos sobre el primer ministro, sino sobre el presidente mismo, puesto que hemos tenido 4 vacancias en los últimos años. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ex primera ministra Ana Jara. La abogada Ana Jara, quien fuera ministra y primera ministra entre el año 14 y el año 15. Y justamente habiéndola escuchado y tomando nota de su juicio severo sobre el discurso pronunciado por el presidente anoche, quiero que nos explique ahora qué es lo que piensa usted sobre la figura constitucional de la vacancia presidencial y de la manera como se ha venido usando en nuestro país durante los últimos años y que probablemente sea utilizada una vez más porque hay una moción que ha reunido ya un número de firmas y usted cree que el discurso deficiente pronunciado anoche por el presidente puede contribuir a que más personas de las que tenían pensado hacerlo antes se decidan ahora por hacerlo. Sí, y voy a responder, Fernando, tu pregunta, que me parece oportuna, dada la coyuntura, simplemente para cerrar un poco el diálogo antes de la pausa. Mira, si yo estuviera en el ejercicio del poder político, si integrase el Ejecutivo, que gracias a Dios no lo integro en esta coyuntura, yo lo que haría es tratar de apaciguar las aguas que están bravas. Me pondría a disposición del Congreso, mandaría un oficio, la primera ministra mandaría un oficio porque ella es la que en este momento es la que representa al jefe del Estado porque él goza de inmunidad presidencial, y le diría, cite usted día y hora para que tanto yo o en su caso el secretario general del despacho presidencial, que es un órgano administrativo de la más alta instancia,
la más alta instancia que ve la agenda presidencial, coordina sus actividades, también coordina con otras autoridades, vaya al Congreso a dar satisfacciones de qué tipo de reuniones se celebran en la casa, en el inmueble de Breña, que yo sé que no es del presidente, porque el presidente no tiene domicilio en Lima. Supongo que ahí lo habrá fijado cuando ha venido de Cajamarca, pero son esos temas pues que tienen que explicar. Y qué tipo de reuniones se celebran ahí, qué gente ha ingresado a la casa, etcétera. Y mostrarse, o sea, dar un paso adelante, ¿no? Dar un paso adelante en señal de transparencia, que acá las instancias administrativas son las que tienen que dar las explicaciones de acuerdo a la normativa. El jefe del Estado goza de inmunidad. Vaya el secretario general, el estrenado secretario general de despacho presidencial, o en su defecto la primera ministra, al Congreso a dar las satisfacciones. En cuanto al tema de la vacancia presidencial, Fernando Carlos, yo me considero de las personas que absolutamente estoy convencida que debemos respetar los periodos constitucionales. Es lo que dicta la Constitución. Se elige autoridades en procesos electorales, por supuesto, válidos y democráticos, 5 años, y los 5 años hay que respetarlos. Hay muy acotadas las causales de vacancia del presidente, las que se quieren ejercer, las que se han estado usando desde mi punto de vista de manera irregular para vacar a jefes de Estado, que es esta famosa incapacidad moral. No operan estos casos, ¿no? Por mala gestión, por déficit de gestión, como la que tiene Pedro Castillo, déficit de gestión a la vista. Eso pues no es incapacidad moral, eso no da para una vacancia presidencial. Sí lo da el tema de corrupción. Corrupción sí es incapacidad moral, pero eso lo determinan los jueces y los fiscales, y todavía no estamos en ese estadio. Por lo cual yo me reafirmo que el tema de la vacancia presidencial es la última instancia que tiene la Constitución política para separar a una persona que personifica a la nación y que ha sido electa por votación popular. No es ese estadio ahora en el caso de Pedro Castillo, porque no se le ha aprobado aún corrupción. Sí hay lamentablemente escenarios que están entenebrecidos por explicaciones fallidas de este funcionario y de toda su corte de ayayeros, que lo único que hacen es aplaudir como focas y no hacerle ver que está corriendo serio peligro, pero la institución en sí de la presidencia de la República hay que defenderla. Si la Fiscalía ahorita abre investigación y hace, digamos, una investigación liminar y encuentra elementos que puedan, de acuerdo a sus teorías, llevarnos a que se ha cometido un delito, pues ahí yo creo que sí cabría el tema de la incapacidad moral. Por lo pronto hay que respetar los periodos constitucionales. Señora Jara, quería preguntarle sobre la gestión hasta el momento, ¿cómo la observa usted, cómo la analiza, de la premier Mirta Vázquez? ¿En qué situación queda ella? Bueno, Mirta Vázquez ingresó al gabinete con expectativas, sin embargo ha recibido críticas por el tema minero, y ahora ella inclusive reconoce que estas reuniones, digamos, sin agendar del presidente de la República, constituyen una denuncia seria. Pero ¿cuál es su evaluación acerca de la gestión que ha desempeñado hasta el momento Mirta Vázquez? Es todavía, digamos, muy incipiente el tiempo que la presidenta del Consejo de Ministros está en el cargo. Ha heredado una papa caliente, un ambiente encrispado, encuentro entre los poderes públicos de su antecesor, Guido Bellido, y que al inicio de su gestión ha tenido que prestar batalla en lo interno para lograr la salida de determinados ministros que no estaban acorde con las políticas de Estado que ellos querían llevar a cabo. Es muy corto el periodo para poderte dar una opinión certera sobre cómo va la performance de la presidenta del Consejo de Ministros. Lo que sí me pareciera es que debiera tomar un rol mucho más activo, porque está, digamos, con un perfil muy bajo en estos días, y se necesita liderazgo, ya que el jefe del Estado no quiere hablar, y si habla la riega, discúlpame la expresión. Necesitamos una presidenta del Consejo de Ministros más empoderada y que, por favor, antes de hacer anuncios, antes de que se tomen medidas, lo meritúe bien de forma transversal con los otros sectores que conforman el Ejecutivo, para no generar olas, no abrirse flancos o crisis políticas como en el tema del cierre de las minas en Ayacucho, que gracias a Dios parece ser que
se ha podido lograr una salida en el marco de la ley, pero que ese escenario no debió haberse presentado. Espero que ahora, ya con esta experiencia de este suceso, de aquí en adelante las cosas puedan ir mejor. Pero ella ya tendría que ir liderando ya la cabeza de la PCM, ¿no? Estamos hablando también de análisis de la gestión del Poder Ejecutivo, pero ¿cuál es su percepción sobre la labor del Congreso hasta el momento en estos más de 100 días que ha tenido de gestión en cuanto a la aprobación de normas, muchas de ellas consideradas polémicas y hasta negativas para el país, como por ejemplo, le doy un caso nada más, el tema de educación universitaria? Mira, lamentablemente, así como el Ejecutivo está en déficit de gestión, estos más de 100 días de gobierno del Congreso de la República también está en debe, lamentablemente. Ellos se han dedicado en materia legislativa al tema de la contrarreforma, en los grandes avances que nos ha costado mucho esfuerzo. No lo digo solamente a la gestión que yo integré, los gobiernos que nos antecedieron avanzaron mucho en políticas de Estado, que tiene que sobrevivir a los gobiernos de turno. Y llegó este Congreso y de buenas a primeras ha ido lesionando, socavando estas reformas de Estado que a la larga lo único que va a hacer es retrocedernos en un tema de administración pública y calidad de vida para los ciudadanos. Ahí hay un debe en este tema. Y en lo segundo, que siempre mantiene pues una actitud confrontacional frente al Ejecutivo. Yo sé que el control político exige que haya una fiscalización máximo con este gobierno que ha tenido unos nombramientos cuestionables, tipo Reina Maradona, ¿no? Mundial de España 82. Hay que seguir al Ejecutivo, pero eso no significa que todo el tiempo te dediques al control político y que dejes de lado la función legislativa y de representación que también se exige para el Legislativo. Hay un déficit de gestión, pero estamos a tiempo de enrumbar rumbos tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República. Señora Jara, robando unos segundos, todo lo que dice usted suena muy ponderado y muy racional, pero la estrategia que usted está recomendando que el presidente lleve a cabo es la que usted hizo presentándose ante el Congreso, pero usted fue censurada el año 15, y eso, como dije antes, no se veía en el Perú desde 50 años antes. Sí, Fernando, yo creo que ya este quiebre del equilibrio de poderes, de las buenas relaciones, porque también la Constitución nos habla de las relaciones que deben haber en un ambiente de paz social entre el Congreso y el Ejecutivo, empieza a desgastarse con mi censura, ¿no? Creo que desde ahí se da el punto de quiebre, no tanto con las censuras de los primeros ministros que continuaron en la gestión ya en los gobiernos subsiguientes. Empieza conmigo. Pero bueno, lo mío, no siendo justificado, porque considero de que yo no incurrí en ninguna causal para que fuera censurada, era lo que se llama el control político, porque el jefe del Estado no era responsable de sus actos y había ahí un cuestionamiento de la recopilación de datos públicos hechos por la DINI, sí, que fue un tema muy sensible. Sí, pues, pero 1000 veces es preferible, Fernando, Carlos, someterse al control político que a las dictaduras, sean comunistas o sean dictaduras de ultraderecha. 1000 veces es preferible pasar por estos sinsabores de una censura con tal que la democracia se siga fortaleciendo y sigamos avanzando, porque si no tenemos estas tubos estas salidas democráticas, lo único que hacemos es exacerbar más los ánimos en el equilibrio de poderes. Pero bueno, espero en el Señor de que no se usen estos mecanismos de control político para asaetearse mutuamente, ¿no? O sea, como una chaveta, un desquite. Espero que no sea así. Nosotros también esperamos eso, que las cosas se hagan pensando en los intereses del Estado y en el bienestar de la población. Muchas gracias, Ana Jara. Tome partido, presidente Castillo. Envía a su secretario de despacho presidencial a dar las satisfacciones al Congreso. No deje que esto escale, por favor, reaccione. Cable a tierra, por favor, cable a tierra. Gracias, amigos de RPP. Tomamos nota de ese llamado por un cable a tierra. Muchas gracias, Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros. Vamos a ir a una pausa para escuchar a los anunciantes y lo tomamos rápidamente a Presión de Noticias.